Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy nos visita el presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, Eduardo, a ti, al equipo y por supuesto al pueblo de Venezuela, esa gran audiencia que tienes. Bueno, viene con cifras muy importantes para la comprensión del país, para la noticia, cifras frescas apenas emitidas ayer públicamente, que nos hablan un poco de un resumen sobre el comportamiento de la economía, el índice nacional de precios y además cómo va fluctuando la inflación en retrospectiva reciente y un poco más amplia. Va a ser interesante el mayor sentido didáctico que se le dé a esto para entender un poco cómo está la salud, el rumbo de la economía. Ok. Bueno, en el caso específico, ayer, correspondiente al mes de agosto, anunciamos la variación de precios del mes de agosto. La variación del mes de agosto fue 3%. Si lo observamos acá en esta gráfica, con este cuadro, estamos observando, bueno, que una tendencia de desaceleración. Claro, el 3 no es para alegrarse, porque si observamos, es una desaceleración, pero no muy pronunciada. No obstante, los históricos de agosto se colocan más o menos entre 2, 2.1 o 2.2. En el caso específico, ¿qué significa 3? Bueno, que el índice de precio sufrió una variación de 3%. Comparativamente con el mes de julio, que fue 3.2, con el de junio, que fue 4.7, y con el de mayo, que fue 6.1, prácticamente entonces hay una tendencia hacia la desaceleración. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, estamos haciendo un trabajo importante e interesante. Claro, en lo que va de año, específicamente en esos 8 meses, podemos observar que 8 agrupaciones, en este caso nosotros lo llamamos agrupaciones, que donde hay esparcimiento y cultura, vestido y calzado y así sucesivamente, y luego caemos, por ejemplo, en servicio a la vivienda, podemos observar que los que están en azul sufrieron desaceleración. Y por supuesto, los que sufrieron incremento hace referencia, por ejemplo, a alimentos, que tuvo un crecimiento y que, si lo analizamos desde el punto de vista de la estructura, de lo que lo compone, alimentos, y esto va para toda la teleaudiencia, alimentos en un marco de 100%, tiene de ponderación de peso 41%. Eso significa que alimento unido también a otras agrupaciones, como por ejemplo transporte. Fíjate que transporte aquí tiene un peso también significativo, y unido, por ejemplo, a equipamiento de hogar, eso conforma aproximadamente más del 56%. Y esos fueron los que experimentaron precisamente variaciones. Esa variación, imagínate tú, de 56% en una estructura de gasto de 100%, indudablemente tiene impacto. Y esas son las cosas que tenemos que corregir. Alimento, por ejemplo, una de las variables o de los bienes que sufrió o que experimentó un incremento fue el correspondiente a hortaliza. Hortaliza tiene 17% de peso en esa estructura de alimentos. Bueno, esas cosas hay que corregirlas, y hay que corregirlas produciendo, pues hay que corregirlas además de produciendo, dándole las condiciones necesarias para que puedan estar en el mercado en una distribución adecuada y por supuesto al alcance de la población, porque recuerda que nuestra población, en el caso específico de hortaliza, le gusta que sea fresca, y para esa necesidad utiliza ese bien para producir una determinada comida. Y en ese ámbito, bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que esa estructura de alimentos que tiene un peso de 41% tenga diversidad, y además de diversidad pueda llegar a toda la población venezolana. Entonces, eso es sumamente importante. Por ejemplo, aquí lo vemos con mayor facilidad. Alimentos y bebidas alcohólicas, que tienen casi 41% de peso, como te decía, bueno, fíjate, la variación acumulada va aproximadamente en un 42%, es en lo que va de año. Ve que esa estructura fuerte, rígida, entonces es uno de los elementos que está incidiendo mucho sobre el índice general de precios. Pero aquí hay que tomar en consideración algo. Recuérdate que hay una redistribución del poder de compra de los venezolanos desde el punto de vista o de la distribución de la riqueza, distribución del ingreso. Es decir, el Ejecutivo Nacional, a medida que ha venido desarrollando un conjunto de políticas sociales, ha permitido que muchos sectores tengan acceso a ciertos determinados ingresos. Por ejemplo, hay que tomar en consideración que hay aproximadamente unos 2.500.000 pensionados que reciben un salario mínimo, que antes no lo tenían. Y el salario mínimo justamente ahorita está aproximadamente en los 2.500. Eso significa que esas personas tienen acceso, que antes no tenían,
acceso a los bienes y servicios, ahora los tienen. Ahí entonces lo que te estoy dando es una idea de cómo, además de la oferta rígida que tenemos, y por eso te digo que hay que producir, esa oferta rígida se ve impactada precisamente por demanda. En medio de estos porcentajes, ¿qué podríamos decir con referencia al índice de inflación acumulado este año? Bueno, lo que podemos... Y al anualizado, el comparativo entre agosto de este año y el año pasado. Fíjate, en términos de acumulado, va a 32.9. Algunos medios de comunicación han tratado de manipular la cifra. Ayer salió, por ejemplo, o en el día de hoy salió, por ejemplo, que la inflación interanual que tenemos, es decir, la correspondiente a los 12 meses, es decir, agosto con agosto, es decir, de agosto del 2012 con agosto del 2013, tiene una variación de 45.4%. Hoy un medio de comunicación, esa es la interanual, es decir, que si se da ese comportamiento de crecimiento en cada uno de esos meses, desde el punto de vista de promedio, deberíamos cerrar entonces a final de año aproximadamente con una cifra más o menos de 45.2%, o quizás... ¿Ese en alimentos solamente? No, en global. La general, 45,2%. 45,4%. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, alguien trató de decir hoy, que estaba en un medio de comunicación que la inflación anualizada estaba en el orden de del 64%. Y otro dijo que la acumulada, que ya te dije que era el 32.9%, estaba diciendo que era el 45.4%. Es decir, tomaron información que no es real y que en consecuencia genera un impacto negativo en la población, porque decir que tenemos una inflación anualizada de 64%, o acumulada de 64%, y la otra del 45%, que es la que consideran desde el punto de vista acumulada, entonces lo que estamos diciendo es prácticamente que pudiéramos tener una inflación alta. Claro, es cierto que está en 32.9 acumulada, pero indudablemente impactada por lo que ya te dije. Y eso hay que romperlo y hay que producirlo, pero no en el ámbito de la información que están tratando de posicionar en la mente de la población para decir, bueno, que hemos entrado a una situación desde el punto de vista inflacionario demasiado fuerte. Tobar, entendiendo que la gran premisa, y lo ha dicho muchas veces el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, incluso cuando estaba en el cargo que usted hoy ocupa en el Banco Central de Venezuela, de ser más productivos, particularmente en el área de alimentos, y que hoy en día hay una alta dependencia de la importación. ¿Qué papel juega en todo esto el SICAD? Y también las consideraciones que se están tomando con respecto a la ley de ilícitos cambiarios y posibles cambios. Sí, creo que es necesario hacer una diversificación, contribuir a diversificar la economía. Y nosotros tenemos que diversificar la economía, es necesario, por muchas razones. Y por supuesto, en ese ámbito hay un trabajo importante que se está haciendo, no solo a nivel de medianas empresas, de grandes empresas, empresas asociativas, sino un conjunto de acciones tendentes a mejorar la actividad productiva, no solamente para producción nacional, sino también para exportación. Y por supuesto, el SICAD también es un complemento de todos esos flujos de divisas que se generan vía CADIVI, vía ALADI, vía Sucre, por las compensaciones que semestralmente se hacen. También el SICAD juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque permite complementar todas esas ofertas de estos difusores que ya te he mencionado. Claro, en los actuales momentos se está buscando la posibilidad de, a través de una reforma de la ley de ilícitos cambiarios, que por supuesto eso no va a solucionar el tema, pero es un complemento que contribuye a darle solución, y a través de una reforma de la ley de mercado de valores, eso va a permitir que nuevos actores entren en el concurso de oferta de divisas en el mercado. Y por supuesto le da más flexibilidad a las operaciones. Incluso se está estudiando la posibilidad de que los turistas que vengan a Venezuela puedan también ofrecer sus divisas en los aeropuertos y en los puertos respectivos de nuestro país. Además de eso, se está buscando la posibilidad que nuestros exportadores, a los efectos de incentivarlo, también tengan acceso a divisas desde el punto de vista de esas ventas que van a realizar en el exterior o que realizan en el exterior por la vía de exportación. Y eso es sumamente importante porque entonces esa gran cantidad de personas que quieran participar a través de un mercado secundario, por la reforma derivada de la ley del mercado de valores, bueno, permitan entonces traer divisas y en consecuencia hacerlas a través de un instrumento, un título en moneda extranjera, colocarlo a través de esa bolsa y eso contribuir, por supuesto, a
que varios sectores que tienen problemas ahorita para obtener divisas, bueno, puedan obtenerlas por esa vía. El Producto Interno Bruto, ¿cómo debemos entender su comportamiento hoy? Bueno, fíjate en el caso específico del Producto Interno Bruto. Esto es sumamente importante. En el primer trimestre apenas hubo un crecimiento de 0.5%. Un crecimiento, si se quiere, pequeño. En el segundo trimestre hubo un crecimiento de 2.6%. Es decir, comparativamente con el segundo trimestre del 2012, se ve como más pequeño. Obviamente es así. Pero la tendencia de crecimiento de nuestro país lo podemos observar precisamente en esto. Fíjate, en todo el periodo desde el año 1999 2013, hay 58 trimestres, de los cuales 41, que corresponden al 70.7%, han sido de crecimiento. Y un 17%, un 29% de los 17 trimestres han sido de contracciones, pero por eventos circunstanciales. Por ejemplo, en el año 99, producto de la caída de los precios petroleros, originado por el impacto de las Torres Gemelas de Nueva York. Entre el 2002 y el 2003, una crisis política derivada precisamente de aquel famoso denominado paro cívico nacional. Bueno, fue un paro petrolero que ocasionó un problema bastante importante y sin embargo la economía resucitó inmediatamente. Y en el año específico del 2008 al 2009, la crisis económica y financiera mundial. Bueno, nosotros vamos hacia una tendencia de crecimiento, como ya te lo estoy diciendo. Es probable que en el tercer trimestre la economía siga creciendo. Los indicadores tempranos nos están indicando que la economía sigue creciendo. Y eso es sumamente importante, porque mientras la economía crezca, por supuesto, tenemos que enfrentar el tema inflacionario, que es un flagelo, pero mientras la economía crezca, bueno, hay mayores posibilidades entonces que las personas se inserten en el mercado de trabajo, tienen ingresos, además de ingresos consumen, y eso tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Algo que es bien importante que he observado en las tendencias es que construcción, que sufrió una contracción en el segundo trimestre, construcción nuevamente se empieza a recuperar. Entonces, eso es una buena señal porque construcción viene y arrastra un conjunto de elementos que son necesarios también al crecimiento y tiene un efecto multiplicador muy importante sobre la economía, a pesar de que construcción, en el marco de la ponderación de la estructura del 100% del producto, de los valores agregados, construcción pesa un 6%, pero manufactura también está creciendo.